Más de uno puertollano, con Julián Camacho. Y aquí seguimos pasando la mañana con todos ustedes, oyentes de Onda Cero Puerto Llano, y saludamos también a los televidentes de IMAS Televisión. Y voy a presentarles a una señora, Serena Iniesta Toledano, que ha tenido la osadía, entre comillas, de escribir un artículo que habla de la menopausia, ¿no? Algo que en algunos momentos puede ser tabú, pero que es interesante conocer. De momento saludamos a Serena. Buenos días, Serena. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Con menopausia? Con mucha menopausia, sí. Llevo una temporada un poco regular. La verdad es que es un problema que afecta a todas las mujeres que cuando van cumpliendo años, y tú has escrito un artículo donde reflejas y cuentas toda esa situación que se llama Sí, odio mi cuerpo. ¿Hasta tanto llega la cosa? Bueno, quizás no de forma tan magnificada, pero en cierta forma sí que yo lo odio un poquito. Porque después de tantos cambios que sufre el cuerpo, sobre todo a nivel físico, pues es difícil aceptarlo. Yo ahora mismo me encuentro en periodo de aceptación y me resulta difícil, pese a que la gente en general te da mucho apoyo, palabras de ánimo, pues al final tiene que ser una misma la que lo vea. Y a mí en realidad me está costando un poco. Sobre todo porque es un proceso por el que tarde o temprano toda mujer ha de pasar, ¿no? Sí, pasa que nunca te lo imaginas de esta forma hasta que llega, porque a pesar de que te han hablado mucho del tema, has leído incluso, hasta que no lo empiezas a sentir por ti misma, no sabes hasta dónde puede llegar, hasta dónde te puede atacar el tema de la menopausia. Bueno, en realidad es perimenopausia, porque no se me ha retirado la menstruación completamente, estoy en proceso, llevo 3 años. Y bueno, pues no solo físicamente, sino que a nivel fisiológico y emocional me está afectando bastante. Es evidente que el cuerpo se va transformando, ¿no? El cuerpo comienza siendo joven, después pasa a ser adolescente y después pasa a una edad madura, ¿no? El cuerpo se transforma constantemente. Sí, pero bueno, no le pasa a todas las mujeres. Yo creo que no. Hay mujeres a lo mejor que lo sufren de manera distinta. A mí me ha atacado por todas partes, por así decirlo. Pero es verdad que hay mujeres que no se enteran, por decirlo de alguna manera. Otras se enteran de algunas, no sé, no en todas las facetas como yo. Sí, eso es como cuando las mujeres hablan de la regla, a unas les duele, otras no les duele, otra le duele más, otra menos, ¿no? La menopausia es así entonces. Exactamente, sí, porque hablando de hormonas, pero pasa desde siempre, desde la adolescencia, como has dicho, el tema de la menstruación. Hay niñas o luego mujeres que lo sufren mucho y hay mujeres que lo pasan realmente mal, hay otras que no se enteran. Yo en mi caso, cuando tenía la menstruación, ahora sí que tengo que decir que la he hecho realmente de menos, porque cuando la tenía yo me sentía fenomenal. Yo me he sentido fenomenal durante toda mi época de cuando tenía la menopausia bien. Y ahora la echo de menos pues porque me está pasando quizá lo que le pasa a algunas, bueno, al contrario que le pasa a algunas mujeres cuando la tienen, que cuando la tienen lo pasan fatal y se les retira y empiezan a estar bien. Pues a mí me ha pasado al contrario. Digo esto porque he hablado con algunas mujeres de todas las edades y es verdad que yo cuando tenía la regla me encontraba muy bien a todos los niveles y ahora no. Entonces la echo de menos. Es evidente que para ti ha sido una liberación y una necesidad, yo creo que más física o psíquica a la hora de escribir este artículo, ¿no? Desahogarte ante el mundo, ¿no? Sí, porque en realidad cuando empecé a escribirlo estaba pasando por un par de semanas bastante malo. La gente me pregunta cómo te sientes, por qué te sientes así, y a veces es tan difícil explicarlo de palabra que un buen día decido coger papel y boli y me pongo a escribir a modo de diario, porque eran simplemente sacar los pensamientos, las sensaciones, las emociones que yo llevaba dentro. Pues eso, tuve la necesidad de escribirlo y de plasmarlo así en papel. Y luego a partir de ahí es verdad que lo que empieza como algo muy personal, cuando gente allegada a mí empieza a leerlo,
pues recibo opiniones bastante positivas y señal de que había mucha gente, hay mucha gente en la misma circunstancia, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues pensé que no solo serviría de terapia para mí, sino a lo mejor también para mujeres que estén pasando por lo mismo o por el mismo momento. Y de hecho ha sido un poco así. Cuando muchas mujeres lo leen y me dicen que se sienten identificadas, algunas ríen, otras lloran, otras se emocionan, pues la verdad es que me sentí muy bien y ya me animaron a que lo publicase. Serena, y vamos a hablar de en qué momentos es más doloroso, más molesto la menopausia. ¿Qué factores intervienen? ¿Cómo se siente una mujer que tiene menopausia? Bueno, pues esto es algo muy personal. Puedo decirte cómo me siento yo. Por ejemplo. Físicamente, lo que es los cambios físicos, yo no los llevo bien. Yo me miro al espejo y yo no me gusto como estoy. Pero no solo eso, cambios fisiológicos, cambios en el trastornos de sueño, dolores articulares, fatiga. Y todo eso, pues la verdad es que tampoco se lleva bien. Y la verdad es que muchas oyentes y televidentes estarán preguntando, bueno, ¿y cómo se remedia esto? ¿Qué podemos hacer las mujeres para soslayar de alguna forma la menopausia? Bueno, pues creo que es muy importante ser fuerte de mente. Creo que es muy importante. Mentalizarse. Mentalizarse, aceptarlo. Yo, como he dicho, estoy en proceso de aceptación. Creo que todavía tengo mucho sentido del humor, porque al final el sentido del humor no hay que perderlo, porque muchas veces me río de mí misma cuando te encuentras tan mal. Y de hecho, cuando escribí el texto, al principio pensaba en meterle como más sentido del humor. Quería, si lo habéis leído, tiene mucha ironía, es bastante irónico. Yo, sinceramente, me reí mucho mientras lo estaba escribiendo, pese a que me encontraba mal. Decidí sacarle valor y hasta y reírme del tema, porque creo que eso lo veía como una salida. Luego, verdad que conforme iba escribiendo, al final creo que no tiene tanto humor como pretendía incluir. Pero bueno, ahí va. Hay quien dice que la menopausia es también una liberación para la mujer, dado que a partir de ese momento puede tener relaciones sexuales y no quedar embarazada, ¿no? Sí, eso es cierto, pero si tuviera que elegir, prefiero elegir en la época en la que estaba antes, porque yo me encontraba muchísimo mejor. El hecho de que ahora no me pueda quedar embarazada es un alivio hasta cierto punto, pero a mí no me compensa. ¿Y has consultado con algún experto, algún doctor sobre este tema? Bueno, diría que hace poco estuve en el ginecólogo y sí que es cierto que tuve una conversación bastante interesante con él, era un hombre joven, y me habló de tratamientos hormonales como optativa, pero en ese momento le dije que no, que prefería sufrir estos ciertos trastornos sin necesidad de tratamiento hormonal. Y luego, aparte, como en ese sentido no estaba muy convencida, me habló de tratamientos naturales. Yo ya estaba tomando desde hace un tiempo la cúrcuma, infusiones de algunas hierbas naturales, y este ginecólogo me recomendó el polen, el extracto de polen. Me dijo que es uno de los remedios naturales más efectivos para paliar los síntomas de la menopausia. Estamos hablando de que disminuya el dolor, las molestias, ¿no? Todo en general. Todo en general. Ayuda también a... Bueno, es que el polen tiene unas propiedades excelentes para todo. No solo para el tema de la menopausia, sino para salud en general. Tú te habrás dado cuenta que no eres la única, ¿no? Que los síntomas que tú padeces los tienen prácticamente el 100% de las mujeres, ¿no? Esto no debe ser un consuelo, ¿no? No, la verdad es que no, porque cuando te dicen, si yo me siento igual que tú, a mí no me consuela que me digan que se sienten igual que yo, pero es verdad que yo sé que no soy la única, ni la primera, ni la última que se siente así. Entonces, pues bueno, a veces hablar del tema no ayuda exactamente, pero depende con quién hable, sobre todo con gente mayor, porque yo me dedico a la enseñanza y tengo alumnas mayores en la piscina. Pues hablo muchísimo del tema con ellas y esta gente sí que me reconforta en cierta medida.
Es por su evidente, experiencia. es evidente, Serena, que bueno, las mujeres hablan, digamos, en petit comité, en privado de este tema, pero no se habla públicamente, así como tú y yo estamos hablando de ello, ¿no? No, yo creo que no, porque a pesar de que se ha hablado y se ha escrito mucho sobre el tema, el hecho de contar tu experiencia personal, íntima, porque es, es muy íntimo lo que cuento en el texto, Sin duda. es un texto íntimo y duro, pues el hecho de contarlo a la gente y de exponerlo así públicamente, no sé si soy yo la que tengo que decir esto, pero creo que es valiente, creo que es un Sí, acto de sí, valentía. naturalmente que es muy valiente, claro, te lo digo yo, es muy valiente, ¿no? Ujú. Sin obviar que, en fin, no sé cómo se llamará la misma situación en el hombre, pero también los hombres pasamos por esa circunstancia, ¿no? La menopausia en la mujer y una, no sé qué nombre técnico tendrá, pero en el hombre también pasa esa circunstancia, ¿no? Ujú. Pues no lo sé, no creo que no tiene nombre técnico, pero recuerdo cuando hice la presentación en Macondo, en el café de Sole, que hablando del tema de cómo le afecta a los hombres la menopausia, creo que dije algo así como que el hombre es víctima indirecta de los ataques, Sin duda alguna, sin duda alguna. porque al final Sí, porque cuando se vive en pareja la inapetencia está a muchas la orden del cosas día, claro. sí nos tienen que aguantar y los cambios de humor y bueno, una serie de cosas. Y es verdad, esto lo hablaba mucho con mi madre, el tema de que es importante también que el hombre que sepa cómo nos sentimos nosotras. Siquiera para entenderlo. Mm. Siquiera para entender Bueno, que entenderlo. el cambio de humor, que en fin, que estáis para otras Sí, cosas. a ver, no entenderlo como tal, sino aceptarlo y respetarlo sobre Sin todo, duda porque es verdad que un alguna, amigo sin duda alguna. me lo comentaba. Porque al principio del texto, en la introducción, digo que los hombres y las mujeres jamás nos entenderemos, pero no se trata de entendimiento, se trata de eso, de aceptarlo y de respetarlo, porque evidentemente no os vais a sentir como nosotras, porque no lo pasáis. Pero solo con el hecho de aceptarlo, de estar ahí, de apoyarnos, pues yo creo que eso ya es importante. Es evidente que hombre y mujer somos distintos físicamente y quizá en conceptos también muy distintos, ¿no? A mí me ha contado el conseguidor de esta entrevista y de tantas otras de esta casa, don Fran Barba, que tuviste un gran éxito en Macondo en la presentación, ¿no? Bueno, no sé si fue éxito como tal, pero tengo que decir que, bueno, tengo que dar las gracias a todas las personas que fueron. Sobre todo había gente muy, muy allegada, había estado familia, amigos, compañeros de trabajo y luego había muchas alumnas de la piscina, que es verdad que me las llevé ahí como Como de medio, Cla, como sí, de como Cla. un poco de medio obligadas y tal. Y sí, el bar se llenó y muy contenta. Uno, cuando lo titula tu artículo, Sí, odio mi cuerpo, yo quería preguntarte, ¿aprende uno a quererse en todo caso? Bueno, deberíamos querernos. Porque todo el secreto quizás sea ese, ¿no? Quererse, quererse Sí, más. deberíamos querernos más tal y como somos. Querernos al final es aceptación también, en saber aprender a valorarnos a nosotros mismos y a querernos como somos, pero como a veces es un poco difícil. Ahí entra también un poco el tema de la autoestima. La autoestima con todos estos tipos de problemas que tengo personalmente me baja un poco. Pues quizá en ese momento lo que habría que hacer es subir la autoestima, ¿no? Y saber que esto es una circunstancia, bueno, que toda mujer ha de pasar. ¿Y qué pasa? ¿Y qué Mi pasa? madre dice que pasa, pero no sé yo cuánto tarda en pasar. Bueno, a lo Porque luego, mejor lo que tú decías, como no somos iguales en el fondo, pues bueno, unas les tardará más y otras tardará menos, pero a todas llega el principio y al final. bueno, pues esperemos que llegue pronto. ¿Qué consejos tienes que dar, si te apetece, a las personas en general que están a punto de pasar la menopausia o ya están inmersas en ella o la han pasado, ¿no? ¿Qué consejos te atreves a decirles, Bueno, Serena? a ver, primero a las que todavía no les ha llegado el momento, que no tengan miedo, porque es verdad que hay gente joven que me ha leído y dice, jolín, la que me espera. Pero no, o sea, que no hay que Que tener no se miedo. asusten, ¿verdad? Que no se asusten porque no todos los casos son iguales, cada cuerpo es un mundo, entonces no tiene por qué afectarte de la misma manera que me está afectando a mí. Y luego las que estén pasando por lo mismo que yo, pues bueno,
como a mí me está costando aceptarlo, me cuesta también aconsejar. Porque si yo hubiera ya pasado ese proceso de aceptación y me quisiera más y tuviera la autoestima más alta, pues quizá pudiera dar más un consejo más Pero bueno, directo, tú has más sido positivo. una mujer muy valiente al exponer esa situación que nadie expone. Pues yo creo que hablarlo, porque el hecho de escribirlo, sino hablarlo, no tener vergüenza, no sentirse mal, porque al final esto, como ha sido un poco tabú, el hecho de expresarlo así, creo que es un poco terapia. Entonces yo creo eso, que no tener vergüenza, no sentir vergüenza a expresarte cómo te sientes. Si te sientes mal, pues dices que te sientes mal, no hay problema. Igual que a mí me preguntan, ¿odio mi cuerpo? Pues sí. Sí. Entonces eso, pues... Al menos pasajeramente, ¿no? Porque hay momentos mejores y momentos peores, ¿no? Pero como todo en la vida, Serena, ¿verdad? Bueno, esperemos que pase. Seguro que sí. Nosotros lo que sí te vamos es a felicitar por ese artículo que has publicado donde dices, sí, odio mi cuerpo, hablando de la menopausia. Y nada, desearte que esto sea un tránsito lo mejor y lo más leve posible, pero que un tránsito que todas las mujeres pasáis y del cual los hombres tenemos que acompañaros, siquiera para dar ánimo y apoyo. Bueno, muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ti. Cuéntaselo a tus alumnas de todo tipo de edades, que seguro que hablar les soluciona. Muchas gracias. Gracias, Serena Iniesta Toledano. Un placer. Gracias.